Buenas tardes, apreciados hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén Desarrollo Camburito y todos aquellos que a través de estos medios, de las redes sociales, se conectan con nosotros en este momento. Dios les bendiga. Este domingo tenemos para ustedes una palabra de bendición de parte del Señor. Esperamos que preparemos y dispongamos nuestros corazones para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Hoy tengo un mensaje que tiene por nombre Dios provee en medio de la escasez. Y quiero leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículos del 8 al 16. La palabra del Señor dice así. Entonces el Señor le dijo a Elías: vete a Sarepta en Sidón y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda, quien le he ordenado que te dé comida. Así que Elías se fue a Sarepta y al entrar por la puerta de la aldea vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo: ¿puedes traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: y un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó: te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en esta casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. No te preocupes, ve y haz comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de harina que tienes y trae. Después cocina para ti y tu hijo. El Señor Dios de Israel dice: aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande la lluvia sobre la tierra. Hermosas palabras del Señor en Primera de Reyes, que nos hacen reflexionar en lo maravilloso que es contar con un Dios que todo lo puede y que está de nuestra parte. Una pintura que es expuesta en la Galería Tate de Londres por un pintor llamado Federico Wax. El motivo de esta pintura de Federico Wax es la esperanza, y su pintura ilustra una mujer con los ojos vendados. Ella está sentada sobre el globo del mundo y sostiene un laúd sobre sus manos. Y ese laúd de 12 cuerdas solamente tiene una sola cuerda buena, el resto están dañadas. Y en esa pintura, esa mujer se inclina para escuchar la nota musical de esa sola cuerda que tiene el laúd. Esto me permite ver que en el Señor nosotros tenemos esperanza. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, fue enviado para que tú y yo, al seguirle, podamos tener salvación y vida eterna. Y hoy quiero hablarte de eso, quiero hablarte de algunas cosas que son importantes en medio de la situación que en este tiempo vivimos, pero aun cuando estas cosas puedan pasar, nosotros podemos depositar la confianza en el Señor Todopoderoso. Una de las cosas que nosotros podemos aprender de esta porción de la palabra es que es necesario conocer la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios necesitamos leerla y estudiarla en forma permanente. La promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros en su palabra, las vamos a aprender, las vamos a indagar sobre ella en la medida que podamos revisar y analizar la palabra de Dios. Cuando el Señor le dice a Elías que se vaya a Sarepta de Sidón para que viviera en ese lugar, es una orden que Elías recibe y la toma porque él conoce la palabra de Dios y sabe que ser obediente y apoderarse, apropiarse de la palabra de Dios, de las promesas que hay allí, es una bendición. Y Elías fue tal como el Señor le dijo, y las cosas como el Señor
se lo prometió. En la aldea, ¿verdad? Él le pidió un poco de agua y luego en el momento que ella se dirigía a buscar el agua, también le pidió pan. Y luego vamos a ver cada uno de los detalles de esta historia bíblica que aparece en esta porción de la Entonces, una es que debemos estudiar la palabra para conocer las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. La otra cosa que podemos aprender en esta palabra es que la promesa de Dios se van a realizar si tú y yo decidimos obedecerla. Si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, Dios es un Dios poderoso y de milagros. Estamos en esta porción de la palabra viendo cómo dos personas, tanto Elías como la viuda, aún su hijo también, fueron testigos de un milagro maravilloso de parte del Señor. Pero ese milagro fue como consecuencia de obedecer. A Elías le correspondía obedecer, salir hasta Sarepta, porque fue el mandato que el Señor le dio. Y a la viuda le correspondía tomar la decisión de alimentar o no a Elías con la escasez, con lo poco que tenía. Recuerda, el Señor tiene promesas maravillosas para nuestras vidas, pero una de las cosas que necesitamos hacer como hombres y mujeres de Dios es estudiar la palabra de Dios para las promesas que Él tiene para ti y para mí. Lo otro que podemos ver en la porción de la palabra, desde los versículos 11 y 12 de la porción que leímos, es que es posible vencer los temores. El temor generalmente trae frustración y alejamiento de Dios. Esta mujer estaba esperando lo peor. Ella estaba esperando para ella y su hijo muerte. Es decir, estaba haciendo un cálculo, ¿verdad?, de los recursos limitados que tenía, y luego ella pensaba que iba a morir con su hijo. Pero es importante que cuando estemos en medio de situaciones difíciles, nosotros podamos entender que el Señor todo lo puede, pero que el temor debe salir de nuestras vidas. La fe es la certeza de que Dios hará algo. Y el temor es la certeza de una catástrofe que va a ocurrir a nuestras vidas. Tú y yo debemos elegir tener fe y confiar en la provisión maravillosa que el Señor tiene para nuestras vidas. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él envió a su Hijo, murió en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí para que tuviésemos esperanza. Elías le dijo, no tengas temor, ve, come y luego, come también tú con tu hijo y el Señor te va a proveer. Y es importante ver cómo esta palabra es maravillosa y que aún funciona hoy en nuestros días. Dice que la harina de la tinaja no escaseará y que ni el aceite en la vasija se acabará. De manera que podemos confiar en un Dios que todo lo provee, un Dios que tiene cuidado de nosotros. Es importante recordar que en esta ciudad donde Elías tuvo el encuentro con esta viuda, era Sidón. Y en Sidón eran tierras de ganado, de pasto, de mucha fauna. Pero en ese tiempo, en el tiempo de esta sequía, ese lugar estaba desolado. Realmente la viuda estaba viendo un panorama triste. Quizás el panorama que tú y yo en este momento podamos estar pasando. Pero creemos que el Señor puede traer bendición. Entonces, una de las cosas que tú y yo debemos tener confianza en el Señor es que Él nos va a sacar de las situaciones difíciles. Y el temor debe salir de nuestras vidas. La tercera cosa que podemos ver en esta porción de la palabra es que la fe en Dios siempre triunfará. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y él comió, ella también y su casa. ¿Sabe? La viuda seguramente su fe estaba diezmada porque su situación era difícil.
Era una mujer que no tenía marido porque era viuda. Había una sequía terrible en esa zona y solo tenía un poco de harina y de aceite. Pero sin embargo, cuando tú le decides creerle al Señor, Dios sus promesas. Fueron testigos Elías, ella y su hijo, de un milagro poderoso de parte de Dios. La harina de la vasija no escaseó y el aceite también de la vasija no menguó. Nosotros debemos creer que el Señor tiene control de todas las cosas. Esta sequía duró por alrededor de 3 años. Elías se mantuvo 1 año y medio aproximadamente en esas tierras, pero el Señor cumplió su promesa. No escaseó la harina y no escaseó el aceite, mientras el Señor traía la lluvia a esos lugares. Debemos creer y confiar que el Señor tiene la completa, el perfecto control de las cosas de nuestras vidas. Yo esta tarde, en base a esta palabra, quiero animarte a en que en medio de las dificultades que podamos presentar, tú tengas la confianza de creerle al Dios que todo lo puede. Él envió a su Hijo, murió en la cruz por ti, por mí, y cuando nosotros decidimos buscarlo, aceptarlo en nuestro corazón y seguirle, recibirlo como Señor y Salvador personal, Él no solamente te salva, te rescata, te da nueva vida, nuevos propósitos, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que cuando nosotros su palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán seguramente de parte del Señor. Yo quiero esta tarde que tú puedas tomar el aliento de parte del Señor y puedas creerle que en medio de las circunstancias más difíciles el Señor te va a proveer. Dios le bendiga, Iglesia de Desarrollo Camburito, y a todos los que nos escuchan por este medio. Les bendigo en el nombre del Señor. Y les recuerdo a los hermanos de nuestra congregación que esta tarde estamos recordando el tiempo de Santa Cena. Allí en tu hogar tienes ya los elementos. Puedes tener la lectura en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Y luego vamos a tomar los elementos recordando que Cristo murió por ti, pero fue sepultado y resucitó al tercer día para traer salvación a la humanidad. El Señor te bendiga ricamente en el nombre de Jesús.